Bueno, pues bienvenidos, vamos a continuar con este curso de adhesivos para cerámica o pegazulejos y en este video pues vamos a ver el tema de la composición. Vamos a ver de qué o cómo están compuestos los pegazulejos. En primer lugar, bueno, tenemos que comentar que esta composición debe de estar diseñada con el propósito de que estos pegamentos cumplan con las expectativas de todos los involucrados en el proceso de la construcción o todos los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Debe de cumplir las expectativas de los inversionistas, de los contratistas, albañiles y pues arquitectos, ¿no? Y demás participantes. Los pegazulejos utilizados hoy en día son sistemas complejos de multicomponentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tienen diversos componentes, tanto físicos, hablando de los minerales, y tienen componentes químicos, hablando en este caso de los aditivos en polvo. Hoy en día un pegazulejo puede estar formulado con más de 15 componentes, entre los que pues podemos tener varios aditivos, varios agregados, varios ligantes, etcétera, ¿no? Y toda esta composición o formulación está encaminada principalmente a que los adhesivos cumplan con la adherencia esperada y con el mejoramiento de algunas propiedades como la trabajabilidad y el tiempo abierto, conceptos que veremos más adelante. Pero en sí debe de cumplir con su principal propósito, que es pegar. Te debe de pegar y te debe de pegar bien. Es así como un pegazulejo o un adhesivo para cerámica está compuesto principalmente por un ligante, agregados, aditivos químicos y pues el empaque, ¿no? Que es en el que se le presenta al cliente. Ahora bien, los ligantes van a corresponder a los cementos o a los distintos tipos de cementos que se usen en el pegazulejo. Los agregados va a corresponder a los minerales que encontramos, como por ejemplo la marmolina, la arena sílica y el carbonato de calcio. Y los aditivos químicos, los cuales siempre van a ser en polvo. Y pues vamos a tener ahí, por ejemplo, a las celulosas, algunos polímeros, fibras, entre otros. Y por último, pues el empaque, ¿no? El cual puede ser de material o se pueden utilizar sacos de papel, sacos de plástico y sacos de rafia. Ahora bien, los ligantes. La principal tarea de un ligante que corresponde a los cementos que tiene un pegazulejo es la de formar un buen enlace o unión entre la loseta o pieza y el sustrato. ¿Qué es el sustrato? El sustrato va a ser va a ser toda la superficie en la que tú pegues una pieza de cerámica, azulejo o porcelanato, ya sea horizontal, vertical en el techo. El sustrato siempre va a ser donde tú pegues tu pieza. Entonces, en este caso, vamos a entender un poco la diferencia entre dos conceptos que entran aquí en juego, que es el de la adhesión y la cohesión. La adhesión consiste principalmente en la unión de dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Por otro lado, la cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Por lo tanto, la adherencia va a estar más encaminada a la pieza y al sustrato, y la cohesión va a estar más encaminada a lo que es el pegazulejo, el adhesivo o la composición de este. Aquí, por ejemplo, la pieza que está representada de color azul, tenemos al adhesivo, que es el rojo, y tenemos al sustrato, que es, digamos, sería en este caso el piso. Las fuerzas intermoleculares entre la pieza y el adhesivo, hagan de cuenta que se verían así, las uniones, y entre el adhesivo y el sustrato también se vería como algo así. Las moléculas del adhesivo y el sustrato se unirían, forman un enlace o forman una unión. Eso es una manera un poco fácil de explicarlo, ¿no? Eso va a ser la adherencia, y la cohesión se va a referir más solamente al adhesivo, porque es una misma sustancia, es un mismo material. Entonces aquí dentro del pegazulejo igual pues veríamos que el cemento empieza a hacer reacción con el agua y con los aditivos y comienza a formar enlaces o comienza a formar uniones. Entonces ya aquí vemos la diferencia entre lo que es la adhesión y la cohesión, que está más o se refiere más al pegazulejo o al cemento. Ahora bien, dentro de los pegazulejos encontramos como principales ligantes a los cementos hidráulicos, los cuales van a retener o van a tener su resistencia
debido a la reacción química con el agua de mezcla. Esta reacción es conocida como reacción de hidratación del cemento. Es por eso que nosotros le echamos el agua a una mezcla de cemento. Sin el agua, pues no podría funcionar o no podría llevarse a cabo esa química o esas reacciones. Entonces es por eso que se les dice cementos hidráulicos. El incremento de la fuerza compresiva de estos cementos va a depender, o de estos ligantes, perdón, va a depender de la calidad del cemento, va a depender de la distribución del tamaño del grano de cemento, de la proporción agua-cemento, de la temperatura y humedad relativa, del tiempo transcurrido y también de la formulación del cemento. Como podemos ver, la calidad de un cemento, en este caso la marca, sí influye mucho, sí va a influir en nuestra, pues en la adherencia, ¿no? En la adherencia que vamos a tener en nuestro pegazulejo, porque como ya vemos son varios parámetros que influyen. Entonces cada marca de cemento va a tener estos parámetros, pero no los van a tener iguales. Quizás uno tiene una distribución de tamaño de grano más grande. Yo he visto cementos más finos, he visto cementos más granulares, más gruesos. Quizás algunos, la proporción de agua-cemento sea diferente. Quizás alguien puede utilizar un cemento y le echa más agua de lo debido, lo sobrehidratan, que pues también puede darse el caso. En la temperatura, donde utilicemos un cemento en una zona de calor o una zona de frío, pues va a influir en la adherencia de nuestro pegazulejo. Como podemos ver, son muchos parámetros que entran en juego y depende mucho de nuestro ligante, que en este caso es el cemento hidráulico. Para los pegazulejos solamente vamos a utilizar cementos hidráulicos, no vamos a utilizar otro tipo de cemento. Ahora bien, hoy en día se utilizan tres tipos de cemento hidráulico para la fabricación de los pegazulejos, que son el cemento Portland, el cemento Portland puzolánico y el cemento de alta alumina. Esos son los tres tipos de cemento que podemos utilizar para la formulación o fabricación de un pegazulejo. El cemento Portland pues es usado principalmente para los pegazulejos estándar. ¿Qué quiere decir esto? Para los pegazulejos convencionales, para piezas de alta y mediana absorción de agua. Estos cementos nos van a dar un tiempo de fraguado largo, conceptos que veremos también más adelante. Nos van a dar una alcalinidad permanente. Esto quiere decir que la mezcla, ya sea de cemento o de pegazulejo, cuando nosotros le agregamos el agua, va a tener la capacidad de resistir un cambio en su pH en presencia de ácidos, ¿no? Que eso se puede dar mucho cuando se utiliza, por ejemplo, pues un poco de agua contaminada o no sabemos, al 100% cómo es la calidad del agua que utilicemos para nuestra mezcla, ¿no? Ahora, este tipo de cementos también van a tener un alto contenido de hidróxido de calcio libre, por lo que los pegazulejos formulados con este tipo de cemento no pueden ser utilizados en piedras naturales sensibles, ya que el agua libre podría transportar impurezas solubles dentro de los poros de las piedras por difusión y causar manchas irreparables. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros utilizamos un pegazulejo estándar formulado con cemento Portland para pegar piedra natural. Supongamos que pues vamos pegando nuestra piedra, la vamos aquí pegando, supongamos que este es nuestro sustrato. Este tipo de cemento, el cemento Portland, puede que el agua contenida en el pegazulejo por difusión o por capilaridad, pues vaya poco a poco con el tiempo saliendo lo que es la piedra, y por eso luego las piedras se manchan. Aquí yo lo hice horizontal, pero generalmente la piedra se pega en vertical, pero eso es básicamente el proceso, ¿no? El agua contenida en este tipo de cemento pues va a hacer que esa agua viaje o se traslade a la piedra, a la superficie, y por eso cause esas manchas, ¿no? Entonces no es muy recomendable utilizar pegazulejos estándar cuando nosotros estemos pegando piedras naturales sensibles, ¿no? Ahora bien, los cementos Portland puzolánicos son una combinación de cemento Portland y puzolanas. La ventaja de este tipo de cementos es el contenido que tienen de sílice libre soluble en agua, la cual pues va a neutralizar el hidróxido de calcio emergente durante la hidratación del cemento Portland.
Perdón, como lo veíamos anteriormente, perdón, como lo veíamos anteriormente, si nosotros utilizamos un cemento Portland para pegar piedra natural sensible, pues ese hidróxido de calcio digamos que libera cuando ocurre la reacción de hidratación del cemento, es el que causa ese manchado, ¿no? Entonces el contenido de sílice libre aquí en ese tipo de cementos pues lo va a neutralizar, ¿no? Entonces ya no vamos a tener ese tipo de problema. Este tipo de cementos, los cementos Portland puzulánicos, se utilizan para la aplicación de piedras naturales, ya que reducen el riesgo de eflorescencia, que es principalmente el manchado que acabamos de ver. Pero si se utilizan pegazulejos, el tiempo de fraguado será más largo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo en el que nuestro pegazulejo esté, digamos, apto para seguir utilizándolo, pues va a ser más, va a tener más tiempo, ¿no? Y pues esto puede ser contraproducente, bueno, se presentaría más bien en los casos cuando los aplicadores lo están ahí utilizando, que dicen que no seca, que tarda en secar. Entonces este tipo de cemento tiene este inconveniente, ¿no? Que vamos a tener un pegazulejo con más tiempo en el que se mantiene hidratado, y pues si tenemos prisa o queremos instalar un piso así muy rápido, pues no nos va a servir este tipo de pegazulejo. En cambio, un pegazulejo formulado con un cemento Portland puzulánico, pues sí nos va a ser apto para pegar piedras naturales, ¿no? Ahora bien, proseguimos. Los cementos de alta alumina se fabrican moliendo clínker de materiales calcáreos como la alumina y la cal mediante un proceso de fusión o sinterización. Este cemento también se conoce como cemento de calcio, perdón, y aluminio. Ahora bien, este tipo de cementos pues casi no, aquí en México pues no encontramos un pegazulejo pues formulado con alumina, y se usan pues, su función va más encaminada, o su uso hacia morteros ultra rápidos, y se utilizan para, por ejemplo, fugas de agua, en morteros para concreto, reparación de caminos y para el anclaje de pues, piezas pesadas de maquinaria. Como podemos ver, ya es un uso más especializado, ¿no? Tienen propiedades excelentes como la fluidez, un tiempo prolongado de trabajabilidad, no presentan sangrado, tienen baja contracción y mejor retención de agua. Se logran mezclando ligantes hidráulicos con cementos de alta alumina, ¿no? Pues ya ahí juegan con la mezcla de uno y de otro. Este último pues está más encaminado a un uso más especializado, no tanto a los pegazulejos, pero como podemos ver, el primero, que es el cemento Portland, y el cemento Portland puzulánico, pues serían los más, digamos, los que más se utilicen en los pegamentos, ¿no? En los adhesivos para cerámica. Por otra parte, también existen otros tipos de cemento, ¿no? Como por ejemplo el más popular y el que todos conocemos, el cemento blanco, el cual es similar al cemento ordinario o gris. En este canal yo ya hice un video explicando las diferencias entre un pegazulejo gris y un pegazulejo blanco, por si lo quieren checar, y ahí explico un poco más a fondo pues, sus diferencias, ¿no? El color gris del cemento, como lo conocemos, se debe principalmente a la presencia de impurezas de óxido de hierro, manganeso y cromo. Y el cemento blanco, bueno, en el cemento blanco la cantidad de óxido de cromo es reducida a 30 partes por millón. El óxido de manganeso a un máximo de 300 partes por millón, y el óxido de hierro abajo del 0.35% en el clínker. Básicamente un cemento blanco es la reducción de hierro, manganeso y cromo, ¿no? Este tipo de cemento, el cemento blanco, es usado en pegazulejos para piedras naturales. Además del cemento blanco, encontramos otros tipos de cementos, como los cementos geopoliméricos a base de silicatos de metales alcalinos solubles en agua, la ceniza volante, el metacaolín, los cementos expansivos y los cementos resistentes a sulfatos. Este tipo de cementos, perdón, sí se usan más en el extranjero. Aquí en México, pues, por ejemplo, yo no conozco un pegazulejo fabricado o formulado de metacaolín o de ceniza volante. Sí se refiere más a pegazulejos quizás que se fabrican en Europa o en Estados Unidos.
Pero pues es interesante conocer que pues aparte del cemento gris y el cemento blanco, pues se utilizan cementos geopoliméricos, el metacaolín, que son materiales ya muy finos, ya son tipo talcos, ya son, es una malla ya muy fina y pues tienen la ventaja de que le dan al pegazulejo una consistencia más cremosa. Esto lo vamos, bueno, esto ahorita recordando lo vamos a ver ya casi en que es el último tema que se refiere a las innovaciones que se están haciendo en los pegazulejos. Aquí entran ese tipo de cementos, aquí entrarían este tipo de materiales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, pasando al tema de los agregados. Los agregados pues nos van a servir de reforzamiento y componente estructural. Yo siempre digo que los agregados en un pegazulejo pues son como las cadenas, ¿no? Son como esas mallas o cadenas que utilizan para colar. Son como los huesos de un pegazulejo. Si un pegazulejo no tiene un agregado, pues no va a poder hacer, no te va a pegar, porque no va a tener esa, no va a tener esa estructura, ese reforzamiento. Es como si hiciéramos un colado sin la cadena, como si hiciéramos un castillo sin el armet. Pues no, un pegazulejo sin agregado no nos resultaría, ¿no? Ahora bien, estos agregados agregan resistencia al adhesivo, además de que proporcionan densidad al empaque, resistencia a la flexión, es decir, al movimiento, y pues el agregado también nos da durabilidad. Estos agregados pueden ser de cuarzo, piedra caliza y sílice. Aquí en México se utiliza mucho lo que es la piedra caliza o el carbonato de calcio. El cuarzo, bueno, yo no conozco un pegazulejo formulado con cuarzo. Y sílice, pues sí, hay varios aquí en México que sí contienen ese, son más caros. Pero aquí en México pues, lo más común es encontrar adhesivos de piedra caliza, de que corresponde al carbonato de calcio, ¿no? Actualmente los agregados de baja densidad como el granulado de vidrio expandido están sustituyendo a la arena sílica de alta densidad en los adhesivos para una consistencia más cremosa y una trabajabilidad excepcionalmente suave. Es lo que comentaba, de que en el último tema vamos a ver las innovaciones que se están haciendo en los pegazulejos y aquí entra en juego esto, ¿no? En Estados Unidos sí se están haciendo ya pegazulejos con granulado de vidrio expandido, que pues básicamente ya es como un polvo muy fino, muy de una baja densidad, y pues que sí nos da un pegazulejo pues ya como un tipo crema chantilly, crema batida. Ya llegamos a ese nivel de trabajabilidad, ¿no? Pero obviamente también son más caros, ¿no? Y su formulación requiere de también aditivos con más propiedades, pero eso lo vamos a ver ya en el último tema. Bueno, ahora pasamos al tema de los aditivos químicos, los cuales van a ser los ingredientes mágicos que le van a dar las propiedades únicas a los pegazulejos, ¿no? Su concentración generalmente es abajo del 1%. Solamente los polvos de polímero redispersables, que ya los vimos en la historia de los pegazulejos, son los que son agregados en concentraciones mayores, llegan hasta el 5-6%. Son los únicos que se agregan, pues digamos, en una concentración mayor. Los aditivos químicos deben ser agregados en forma de polvo. Si varios aditivos son mezclados, deben ser compatibles entre sí. Eso es muy importante cuando veamos la formulación de un pegazulejo, porque luego nos vamos con la idea de que por ser aditivos en polvo de cualquier marca o de cualquier tipo, pues tenemos la idea de que al mezclarlos pues nos van a funcionar igual, pero pues no, hay aditivos que no son compatibles. Hay aditivos que si tú le echas de un tipo o de otro, pues en lugar de pegar, pues va a ser contraproducente y te puede hacer ahí todo un relajo, ¿no? Entonces, los aditivos químicos que nosotros utilicemos en nuestro pegazulejo deben ser compatibles entre sí. Entre los aditivos más comunes encontramos a los aceleradores, antiespumantes, los polvos de polímeros redispersables, los retardadores y los agentes de retención de agua, que estos serían las celulosas, ¿no? Ahora bien, dentro de los aceleradores encontramos que estos son usados en los productos que se utilizan en climas muy fríos, pegazulejos que se utilizan en lugares con temperaturas pues muy bajas, con el objetivo de que pues de acelerar la velocidad de fraguado, que nuestro pegazulejo pues seque más rápido y endurezca más rápido.
También acelerar la resistencia inicial de estos adhesivos. Entre los más comunes encontramos pues el cloruro de calcio, el formato de calcio y el carbonato de litio. La dosis recomendada de estos aceleradores pues está en el rango de 0.5%. En cuanto a los antiespumantes, se utilizan cuando queremos reducir la cantidad de entrada de aire libre en nuestro producto, especialmente si nosotros utilizamos una mezcladora eléctrica, pues podemos utilizar este tipo de aditivos. Podemos encontrar como ejemplo de estos productos, de estos aditivos, perdón, a los polialquilenglicoles o los polisiloxanos. Bueno, ahora bien, seguimos con los polvos de polímeros redispersables. Estos ya los tocamos un poquito en lo que fue la historia de los pegazulejos, pero pues son los polímeros, desde la historia o desde la antigüedad, los polímeros han sido usados para modificar a los morteros desde tiempos ancestrales. Los egipcios y romanos modificaban el yeso de cal usando polímeros naturales como la goma árabe, pegamentos glutinosos de pieles de animales o huesos y el jugo de higo. Otros utilizaban también las yemas de huevo, la caseína, la proteína de leche y las proteínas de cuernos y garras de animales salvajes y de granjas para modificar los morteros. Eso es muy interesante. Vemos cómo utilizaban diversos materiales para incrementar la adherencia de los morteros. Recordemos que las piezas en la antigüedad no se pegaban con pegazulejos, se pegaban con morteros. Aquí es importante mencionar que en los años 50 y 60 los polímeros eran ampliamente utilizados como dispersión en agua para mejorar los morteros cementosos. Es decir, antes del pegazulejo, los polímeros se usaban solamente en adhesivos en forma acuosa, no en polvo. En este caso se utilizaba un sistema de dos componentes, es decir, el polvo del mortero y el polímero de dispersión. Este sistema tenía el inconveniente de que se podía utilizar las proporciones incorrectas como resultado de un error humano en el lugar de la construcción, además de que el componente líquido, en este caso el polímero, era sensible a la acción de microorganismos. Entonces pues es más seguro utilizar un pegazulejo que un mortero de este tipo, ¿no? Esos inconvenientes fueron eliminados gracias a que en 1953 la empresa Wacker Chemie inventa los polvos de polímero redispersables. No sé si recuerden que es la primera revolución o el primer cambio que incitó a que los pegazulejos se fabricaran como los conocemos hoy en día. Y es en 1953 que esta empresa pues los inventa, lo que permite dar un salto crucial en la tecnología de aplicación de adhesivos en capa delgada, ¿no? O como los conocemos hoy en día. Es así como nacen los pegazulejos flexibles, los cuales fueron puestos en el mercado en 1980. Estos hicieron posible la instalación segura de losas sobre suelos con sistemas de calefacción en terrazas y en balcones. Nos dieron pegazulejos con más adherencia para resistir altas temperaturas y para resistir factores externos como pues el sol, la lluvia, la nieve, etc. Recordemos que también estos pegazulejos se desarrollaron en Europa o en Estados Unidos. Los climas allá son más duros, son más intensos. Entonces es por eso que pues les llaman también pegazulejos flexibles, ¿no? Tienen la capacidad de resistir, como que de moldearse a los cambios, de moldearse a esos factores, ¿no? Que un pegazulejo pues sin esos aditivos pues no podría tener esa adherencia, ¿no? Ahora bien, entre los beneficios más importantes a mencionar de estos polvos, los polvos de polímero redispersable, tenemos que, pues, número uno, nos va a mejorar la adhesión, vamos a tener más adherencia, vamos a tener más pegue. La resistencia a la tracción y al corte, reducen el esfuerzo cortante en el sustrato debido a su flexibilidad, además de que el adhesivo como la pieza pueden ser colocados sobre sustratos jóvenes que aún se están contrayendo. En pocas palabras, nos da más adherencia en caso de movimientos estructurales o sismos y pues nos permite colocar piezas sobre sustratos jóvenes, por ejemplo, que no hayan alcanzado su proceso de fraguado o curado, ¿no? Además, estos polvos también van a mejorar las propiedades geológicas, haciendo que la mezcla del producto sea más fácil de hacer o mezclar. Van a mejorar la trabajabilidad y permiten una buena humectación de las losetas.
No solamente, no nos quedemos con la idea de que los polvos de polímero redispersables nos van a dar solamente más agarre o más adherencia, sino que también nos van a permitir que a la hora de mezclar nuestro pegazulejo pues lo hagamos de una manera más fácil, va a ser más trabajable la mezcla y pues nos van a permitir también una buena humectación de los setas. Entonces es importante tener esa idea de que no solamente le vamos a agregar el polímero para más adherencia, sino también se lo vamos a agregar para tener una mezcla manejable, fácil de mezclar y pues una buena humectación de las bocetas, porque hay adhesivos que luego entran en contacto con el pegazulejo o entran en contacto con el adhesivo y pues no tenemos una buena humectación, no nos moja bien la pieza. Entonces ya desde ahí podemos sospechar que pues ese producto o ese pegazulejo pues quizás no nos dé una buena adherencia, no un buen agarre. Ahora bien, entre los polvos de polímero redispersable que podemos encontrar en el mercado, tenemos a los copolímeros de etileno y acetato de vinilo, o los EVA, que son los más populares, ¿no? La dosis de estos productos está entre el 0 y el 5%. ¿Cuáles van a llevar el 5? ¿Cuáles van a llevar el 0? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de tipos de adhesivo. Generalmente los que llevan más porcentaje van a ser los adhesivos que se utilizan ya hoy en día para grandes formatos. Bueno, ahora bien pasamos a lo que es el principal aditivo en los pegazulejos. O sea, no hay un pegazulejo que no tenga este aditivo y si no lo tiene, pues básicamente no se podría considerar un pegazulejo, ¿no? Que son los agentes retenedores de agua. ¿Cuál es el propósito de este aditivo? Bueno, pues es retener el agua en el pegazulejo por un periodo de tiempo más largo para que exista la suficiente agua disponible para la hidratación del cemento. Esto ya lo habíamos comentado en el pasado video, en el que por qué no podemos pegar, perdón, por qué no podemos pegar nuestras piezas con cemento. Yo compro piso y pues si mi lógica me dice que el cemento endurece y pega, pues ¿por qué no lo puedo pegar con cemento? Pues en realidad sí puedes, pero no va a tener tus piezas no van a tener la misma adherencia y no te va a garantizar un pegado duradero. Ahora bien, si nosotros hacemos una mezcla de cemento y arena como lo hacían en la antigüedad hoy en día y pegamos nuestras piezas, hagan de cuenta que este es nuestro piso en el que vamos a pegar las piezas. Nosotros al agregar el cemento gris con arena y con lo que mezclemos, hagan de cuenta que este es el cemento, vamos a pegar nuestras piezas con cemento, ya lo pusimos en el sustrato. El agua que contiene el cemento, esta agua que ya le echamos a nuestra mezcla, va a pasar dos cosas. Parte se va a empezar a evaporar, y más en un clima caluroso. Entonces va a empezar a evaporar y parte va a ser absorbido. En el video pasado dije chupado, pero lo correcto es absorbido. El agua va a ser absorbida por el sustrato por medio de un concepto químico que se llama, o un proceso que se llama capilaridad. Imagínense como popotes en el sustrato. Entonces el agua va a ser absorbida por el sustrato. Entonces este cemento no va a tener el agua suficiente para hacer las reacciones de hidratación que necesita para pegar con la pieza. Eso es en el caso del cemento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un pegazulejo? Aquí tenemos nuestro piso. Y ahora con nuestro pegazulejo aquí, hagan de cuenta que esa es una capa delgada de pegazulejo. Los pegazulejos van a tener los agentes retenedores de agua. ¿Qué van a hacer estos aditivos? Bueno, le van a permitir aquí al pegazulejo o al cemento retener esa agua por un poco más de tiempo. Entonces esos aditivos no van a dejar que el agua se evapore ni que el sustrato la absorba. Entonces el pegazulejo va a tener la suficiente agua para llevar a cabo sus reacciones con los aditivos y por lo tanto pegar, y por lo tanto podemos también hacerlo en una capa delgada. Ya no tenemos que hacerlo en una capa gruesa como antes, porque por eso aplicaban la capa gruesa, para que no se evaporara tan rápido, para que tuvieran esa garantía de ese agarre o de esa adherencia. Entonces nosotros ya podemos aplicar una capa más delgada con la garantía de que nuestra agua va a estar ahí retenida,
para llevar a cabo las reacciones y que se lleve a cabo la adherencia. Entonces estos aditivos son muy importantes, por eso decía que si un pegazulejo pues no tiene este aditivo, pues yo no creo que sea considerado un pegazulejo, ¿no? Ahora bien, el agua, como ya lo mencionamos, en este caso actúa como un lubricante para una mejor trabajabilidad de la mezcla del producto. Los retenedores de agua crean cambios en la microestructura, de los pegazulejos, incrementan su plasticidad, afectan su viscosidad y trabajabilidad, incrementan la demanda de agua mejorando el rendimiento de la mezcla seca y afectan los parámetros de tiempo abierto, capacidad de humectación y resistencia al deslizamiento, parámetros también que veremos más adelante. Los retenedores de agua también le dan un parámetro muy importante al adhesivo, que es la consistencia o la viscosidad. Cada retenedor de agua, cada aditivo va a ser diferente y nos va a dar una diferente consistencia. Ya va a depender mucho de la persona que esté formulando o fabricando ahí su pegazulejo, cuál elige, ¿no? Si una más cremosa, si una más, digamos, pues quizás más granular. Hay diferentes tipos de este tipo de retenedores de agua, en el mercado, que nos van a dar diferente viscosidad, y como vamos a ver más adelante, esa viscosidad también es importante cuando estemos formulando nuestro adhesivo. Ahora bien, la retención de agua se volvió un problema cuando hubo un cambio en la técnica de aplicación del adhesivo de capa gruesa a capa delgada, ya que una capa más delgada causaba una gran deshidratación del mortero, como ya lo mencionamos, por lo que era necesario formular los nuevos adhesivos con aditivos que permitieran retener el agua suficiente para la hidratación adecuada del cemento contenido en el producto. O sea, es decir, la prioridad era como que resguardar la hidratación del cemento que contenía el pegazulejo, ¿no? Esto permitió que se pudieran instalar losetas o piezas en sustratos muy absorbentes como el bloc, o en climas muy calurosos, de baja humedad o mucho viento, porque pues ya teníamos la garantía de que el agua pues iba a estar retenida, ¿no? El agua ya no iba a escaparse y podíamos tener esas reacciones de hidratación. Ahora bien, que esto es muy importante que lo chequemos y que lo entendamos, porque pues es la base de pues prácticamente la formulación de un pegazulejo. La alta retención de agua puede ser lograda modificando químicamente a la metilcelulosa, que sería esta, con un óxido de etileno u óxido de propileno, y vamos a obtener dos productos que son la metilhidroxietilcelulosa y la metilhidroxipropilcelulosa. Estos dos aditivos, estos dos compuestos químicos, pues van a ser los que van a ser utilizados en la mayoría de los pegazulejos. La hidroxitilcelulosa se utiliza más en pinturas, en lo que yo recuerdo, pero pues básicamente es importante conocerlos y pues saber de qué compuesto surgen, ¿no? Que en este caso es la metilcelulosa, la cual nos va a dar, la cual si la hacemos reaccionar con óxido de propileno u óxido de etileno, nos va a dar la hidroxietilcelulosa y la hidroxipropilcelulosa. Ahora bien, lo que es la hidroxietilcelulosa, esta puede ser usada en temperaturas arriba de los 35 grados. Además de que también permite menos entrada de aire, lo cual es preferente en los pegazulejos. Por lo tanto, la principal celulosa usada en los adhesivos corresponde a lo que es la hidroxietilcelulosa. La adición de uno de estos tres compuestos a un mortero o a un pegazulejo va a causar el retardo de la hidratación del cemento. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Algunos utilizan lo que es la hidroxietilcelulosa, algunos ocupan lo que es la metilhidroxipropilcelulosa, o algunos ocupan la metilcelulosa. Esto ya va a depender de los costos, va a depender de la persona que esté formulando el pegazulejo, va a depender de la marca, va a depender de muchas cosas, porque también más adelante en formulación vamos a ver los tipos de agregado, el cemento. Entonces puedes utilizar quizás una y te resulte con un tipo de agregado, o puedes preferir esta pero no es compatible con tu cemento, o puedes elegir esta pero quizás no es compatible con el agregado que hay en tu zona. Entonces va a depender mucho de la formulación, va a depender también de los recursos que tengas a la mano. Pero pues aquí en el artículo que yo encontré, o la bibliografía que yo estoy utilizando, pues nos dice que la más utilizada
es la hidroxietilcelulosa. También es importante tener en cuenta que esta información pues es de países extranjeros, en este caso Estados Unidos. Allá quizás se utilice más la hidroxietilcelulosa, pero aquí en México he visto que sí se utiliza mucho más la metilhidroxipropilcelulosa. Entonces, no es de que de cajón o no es de que de ley pues tengas que utilizar la hidroxitilcelulosa. Eso va a depender mucho del lugar o en el contexto en el que tú estés formulando tu pegazulejo. Ahora bien, proseguimos. Los éteres de celulosa no son comúnmente los más utilizados como modificadores rheológicos. ¿Qué quiere decir modificador rheológico? Que va a modificar la consistencia o el tipo de fluidez de la mezcla. Bueno, como iba mencionando, los éteres de celulosa no son los más comúnmente utilizados. Hoy en día existen otros aditivos que son mezclados con otros agentes de retención, como lo son los éteres de almidón, la poliacrimalida y algunos modificadores inorgánicos como la bentonita y la cepiolita. Aquí en México pues no he encontrado un pegazulejo que tengan estos modificadores inorgánicos. Quizás en el extranjero o en Europa ya estén haciendo pegazulejos con estos modificadores, pero sería interesante utilizar pues uno aquí en México, ¿no? Pues de comienzo pues se utilizan estos tres, ¿no? Ahora bien, ya por último vamos a checar algunos de los efectos no deseados tanto de los retenedores de agua como de los polvos de polímero redispersable, ya que pues no todo es positivo, no todo es bonito, no todo es... sí tienen algunos efectos pues como contraproducentes, ¿no? Que lo vamos a checar ahorita. Bueno, vemos que como un efecto indeseable en los pegazulejos y que tienen estos aditivos, tanto los retenedores de agua como los polvos de polímero redispersables, es la formación de una película o piel seca en la superficie del mortero o del pegazulejo. La causa de esto es el secado del agua desde la capa superficial del producto. Dicha capa varía de 0.1 milímetro a 1 milímetro pasados los 30 minutos después de aplicar la mezcla fresca. La formación de esta piel o capa pues va a limitar la aplicación del producto, ya que inhibe el proceso de hidratación del cemento. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a... Perdón, déjenme borrar. Supongamos que aquí está nuestro pegazulejo. Este es nuestro aditivo. Este es nuestro sustrato. Generalmente ya pasados unos 15, pues máximo 30 minutos, si nosotros aplicamos el pegazulejo y al instante lo tocamos con un dedo, ese dedo lo vamos a sentir humedecido, perdón, nos vamos a traer como que el agua o nos vamos a traer parte del material, entonces quiere decir que todavía lo podemos utilizar, pero ya pasado cierto tiempo, si nosotros tocamos otra vez con el dedo, ya no nos vamos a traer ni agua ni material, ya vamos a sentir como una piel así delgada. Entonces ese es uno de los efectos indeseables que causan este tipo de aditivos. Es sustancial mencionar algo sobre los polvos de polímero redispersables. La mayoría de los estudios analizan la influencia de estos polvos sobre la fuerza compresiva. En los sistemas de cemento muestran que dicho valor disminuye, es decir, es directamente proporcional a la concentración del aditivo polimérico. Adicionalmente, las investigaciones muestran también que la cantidad de polvo de polímero no afecta a la durabilidad del mortero, además de que incrementa la fuerza flexible y resistencia a los ciclos de congelación y descongelación. Entonces podemos ver cómo la concentración o dosis de estos polvos reduce o aumenta el valor de algunos parámetros en los pegazulejos. Cómo una concentración elevada de este aditivo puede ser contraproducente y cómo es importante la formulación adecuada de estos productos. Más adelante en formulación veremos cómo, por ejemplo, si agregamos una cantidad mayor de polímero redispersable puede afectar, por ejemplo, al tiempo abierto. Es decir, vamos a tener un pegazulejo que nos da una adherencia pues muy grande o muy fuerte, pero un tiempo abierto pues menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues no seque muy rápido, que a los 5 o 8 minutos pues ya tengamos esa piel, tengamos ese efecto no deseado. Pero eso pasa porque nosotros hemos incrementado la cantidad de polvo de polímero redispersable. También pasa que a veces agregamos más retenedor de agua o más celulosa
y eso puede ser contraproducente a la mezcla, es decir, nos puede dar ya una mezcla muy aguada, muy cortada. Entonces ya en formulación veremos cómo los porcentajes pues sí influyen, cómo han descubierto que pues la adición de esto, bueno, en este caso el último que leí, en el caso de los polímeros dispersables, cómo se aumenta la fuerza compresiva, pero quizás disminuye otro parámetro. Entonces la formulación de estos productos pues sí tiene su chiste, ¿no? Sí tiene ahí su ciencia, en el que tenemos que ver, pues encontrar un balance, ¿no? Y también pues formularlo con el propósito de que, como ya lo vimos al inicio, pues cumpla con las expectativas de nuestros clientes. Quizás hay clientes que quieren que pegue más, quizás hay clientes que quieren que pues te dure más el tiempo abierto, ¿no? A ver, vamos a tocar de rápido el tiempo abierto porque ya lo he mencionado mucho y quizás no lo entendamos todavía muy bien. Aquí tenemos nuestro Pegasus. Bueno, hagan de cuenta que esta es nuestra cubeta. Aquí ya mezclamos nuestro Pegazulejo. Aquí está nuestro Pegazulejo listo. El tipo abierto se refiere a que una vez instalado nuestro Pegazulejo en el piso, la pared o donde lo estemos aplicando, es el tiempo que transcurre en el que podemos utilizar este Pegazulejo. Una vez que nuestro Pegazulejo ya empieza a tener esa capa que la mencionábamos antes, esa capa delgada o esa piel, hasta ahí tendríamos nuestro tiempo abierto. Si a los 12 minutos se forma esa piel, nuestro tiempo abierto va a ser de 12 minutos. Si a los 15 minutos se forma esa piel, pues va a tener un tiempo abierto de 15 minutos. ¿Qué pasa en la construcción? Algunas personas, bueno, aquí en México, algunas personas quieren que seque más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás a los 8 minutos ese Pegazulejo ya se esté endureciendo, ¿no? Ya esté con la pieza ahí casi ya curado, ¿no? Y algunos es al contrario, algunos quieren que tarde más, unos 20, unos 15 minutos. Entonces a eso se refiere el tiempo abierto. Entiéndalo, como el tiempo en el que nuestro Pegazulejo se va a mantener hidratado, se va a mantener disponible para seguir pegando las piezas. Unos lo quieren pues más corto, otros los quieren un tiempo más largo, eso ya va a depender de cada instalador. Lo ideal, bueno, más adelante también veremos, la norma te dice, pues un adhesivo de este tipo debe de tener un tiempo abierto de tanto, o un adhesivo de ese tipo debe de tener otro tiempo de tanto. Va a depender del tipo de adhesivo. Lo general o lo adecuado sería un intermedio entre lo más rápido y lo más largo, ¿no? Pero a eso se refiere al tiempo abierto. Entendámoslo como el tiempo en el que podemos utilizar nuestro Pegazulejo para pegar las piezas. Una vez que se forma esa piel, una vez que nosotros tocamos el Pegazulejo y ya no nos traemos ni agua ni material, nuestro tiempo abierto se acabó y ese tiempo es el que generalmente viene especificado en el empaque. Cada fabricante te da ahí su ficha técnica y ahí viene el tiempo abierto que tiene su Pegazulejo. Ya conforme a ese tiempo, pues tú puedes hacer ahí, calcular pues cuánto tiempo te vas a tardar en instalar cada pieza o metros, ¿no? Para eso también nos sirve el tiempo abierto. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el tema de composición. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda o comentario me lo dejan. Y pues vamos a seguir posteriormente con los demás temas.